Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero contar sobre cómo fui a estudiar al extranjero y cuál fue mi experiencia, así que quédense para saber más. Para quienes vieron mi canal por primera vez, bienvenidos. Mi nombre es Annie, yo soy de Ecuador y fui a estudiar una maestría en Londres. Pues muchos de mis conocidos y amigos siempre me han preguntado que cómo fui para allá, qué hice, cuál fue el proceso. Así que hoy les cuento todos los detalles y también algunas recomendaciones de lo que a mí me hubiera gustado saber cuando estaba en ese proceso. Bueno, si ya tienen la idea de irse a estudiar al exterior, pues lo primero que yo les recomendaría es que empiecen a ahorrar. Sí, porque aunque hay becas muchas veces de las universidades o sus padres les vayan a apoyar en sus estudios, pues la vida en el exterior en sí, más que los estudios, es muy cara, puede llegar a ser bastante cara, así que yo sí les recomiendo que pues si están trabajando ya empiecen a ahorrar para que tengan un fondo para usarlo en su vida en el exterior. El segundo punto que les recomiendo es que empiecen a buscar información lo más pronto que puedan, porque hay demasiada información en internet. Pues fíjense en las universidades que les interesan, en las carreras que les agradan y pues ahí en internet, en la página de cada universidad, por lo general encontrarán toda la información de precios, de los requisitos, de fechas límite de aplicación, si es que la universidad ofrece becas y tienen otros requisitos en ese caso, pues todo lo encontrarán en internet. Así que pónganse a buscar ya y yo les recomendaría pues que después ya definan al menos unas 3 opciones de sus top universidades y carreras a las que les interesaría aplicar. Y pues también no es tan necesario para esto ir con una agencia, pero pues si no tienen tiempo o quieren en realidad que alguien profesional les guíe, hay varias agencias en cada país que les pueden ayudar en esto. Lo siguiente que les recomendaría se fijen es en la universidad a la que van a ir, en qué idioma van a recibir las clases. Si por ejemplo piensan ir a una universidad extranjera en la que no hablen su idioma nativo, por ejemplo español, y hablen inglés, pues lo más probable es que les vayan a pedir un certificado de que tengan conocimiento suficiente para recibir clases en inglés. Así que pues depende a qué país vayan, pero generalmente los exámenes pueden ser TOEFL, IELTS o otros tipos. Este sí es un tema muy aparte que tiene pues algunos temas que revisar. Déjenme saber si les interesaría saber más sobre esto. Lo siguiente que les recomiendo revisar es los requisitos ya en sí de la universidad. Cuando ya decidan a cuál quieren aplicar son pues los requisitos específicos que generalmente son, por ejemplo, el récord estudiantil de su universidad, prueba de fondos de que van a poder subsistir en ese país al que van. También a veces piden recomendaciones, cartas de sus antiguos empleadores o de un profesor de la universidad y ese tipo de cosas. Lo que sí les recomiendo es que hagan con tiempo esto porque generalmente van a tener que traducir estos documentos si no están en el idioma oficial de la universidad y también probablemente van a tener que apostillarlos o legalizarlos, así que tomen en cuenta todo el tiempo que van a necesitar para esto y que pues si algún documento caduca esté todavía vigente cuando vayan a hacer la aplicación. Bueno, y ahora sí viene el momento de esperar por una respuesta cuando ya han enviado su aplicación y todos sus documentos a la universidad. Y pues pueden haber 4 posibilidades. La primera es que la universidad desafortunadamente los rechace. La segunda opción es que la universidad les dé una entrada pero con condición, es decir, que por ejemplo si su nivel de inglés no era el mínimo requerido, hay algunas universidades que aún así los aceptan, pero tendrán que ir a hacer por ejemplo un curso de preparación de inglés 3 o 6 meses dependiendo de cuántos puntos les faltaron. Otra opción es que los pongan en lista de espera. Esto pasa, por ejemplo, cuando su carrera está muy copada y hay demasiados estudiantes aplicando. Tal vez su puntaje no era de los más altos, así que no los rechazan, pero los ponen en una lista de espera en caso de que haya más cupos para esa carrera. Y la cuarta y la opción que todos queremos es que nos acepten sin ninguna condición. Felizmente en mi caso
me aceptaron sin condición en la universidad y pues así es como yo fui a Londres. En realidad yo tuve un descuento bastante bueno porque revisaron mis notas y bueno, algunos otros detalles. Y esta universidad a la que fui pues querían atraer universitarios extranjeros porque estaban promocionando un nuevo campus que abrieron en otra ciudad que era lejos de la matriz. Y pues así es como aproveché esta oportunidad. Yo no fui con una beca del gobierno ni fui con un préstamo estudiantil, pues fui con esta oportunidad que se me presentó y fui con los ahorros que había hecho cuando estuve trabajando y también con cierta parte del apoyo de mis padres. Una vez ya recibes la carta de aceptación de la universidad, puedes empezar a hacer tu trámite de visa. Y pues este tema es un poco aparte, hay muchos requisitos que piden para la visa también, dependiendo de a qué país vayas, así que si les gustaría saber más información, coméntenmelo y pues trataré de darles más información. Y ahora sí, pues una vez ya te entregan tu visa, ya puedes comprar tu ticket de avión, ya puedes preparar tus documentos, tus maletas y prepararte para tu vida en el exterior. También irte mentalizando que vas a un país completamente distinto, con una cultura diferente y que probablemente vas a vivir solo o con otros estudiantes, así que vas a tener que acostumbrarte a ser más responsable en tus comidas, en los gastos de pues transporte, de diversión y de todos estos temas. Una recomendación que les quería dar es que, por ejemplo, todavía si no están seguros de ir a un determinado campus o de si la universidad en el exterior es lo que están buscando, yo les recomiendo que busquen a una persona que ya esté estudiando allá, porque pues siempre van a encontrar a alguien que puedan contactar y que puedan conversar y les cuente realmente cuál es su experiencia, cuáles son las cosas que están viviendo por allá, porque obviamente una agencia o la universidad siempre te van a pintar que la vida estudiantil allá en su universidad es de lo mejor. Y pues no siempre es el caso, siempre habrá cosas buenas y malas y yo creo que es mejor saberlas antes de ir. Pues si puedes visitar el país o la universidad a la que vas a ir antes, sería excelente, pero si no puedes hacerlo, yo sí les recomiendo que contacten a una persona para que conversen un poco de cómo es estudiar y vivir allá. Yo, por ejemplo, pude hablar con dos personas cuando yo estaba allá en Londres. Me contactaron y me preguntaron mucho sobre los campus porque había el campus de Londres y el campus de Newcastle en nuestra universidad y no sabían a cuál ir. Y yo pues sinceramente les hablé con toda la verdad y les conté todo lo que yo estaba viviendo y pues creo que una de las chicas con las que hablé decidió ir al otro campus de Newcastle y otra de las chicas decidió ir al campus de Londres. Así que depende de muchas cosas, depende de su personalidad, de cuál es su objetivo al ir hacia otro país y muchas cosas. Así que contáctense con alguien y traten de en realidad conocer más sobre el lugar al que van a ir. Así que en resumen les diría que estudiar en el extranjero pues es una decisión muy personal que deben meditarla, deben analizar los pros y los contras que van a tener porque muchas personas piensan que ir a estudiar al extranjero pues va a ser todo diversión, todo genial y pues no es el caso. Siempre van a haber cosas buenas y malas, van a haber sacrificios que van a tener que hacer allá. Créanme que vivir solo, lejos de su país, de su familia y estar en otra cultura puede ser bastante complicado. Pero en mi experiencia, pues para mí fue una de las mejores experiencias, muy enriquecedora para madurar, también obviamente para su carrera profesional y como persona. Así que yo les recomiendo pues que lo mediten y ya empiecen a buscar mucha información que creo que es la clave para tomar una buena decisión. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Espero que les sirva la información a las personas que están planeando o ya pensando en ir a estudiar en el futuro en el exterior. Créanme que pues es un reto muy grande y es salir de su zona de confort, pero vale la pena. Así que si tienen alguna duda o comentario, pues déjenmelo saber y hasta pronto.